a grabar la clase. Ya, chiquillos, antes de empezar con la presentación de hoy, los que puedan, por favor, encender la cámara, se los agradecería. Les voy a contar de que el día viernes tuvimos reunión de la, gracias chiquillas, de la asignatura, ¿ya? Yo les conté que esta asignatura se da en todas las carreras de educación, son como 22 secciones, entonces somos hartos profesores y profesoras que dictamos la asignatura. Y en el cuestionario número 1, a la mayoría de las secciones tuvieron un mal desempeño, ¿ya? Entonces, los profesores decían de que era como que siempre en el primer cuestionario a la mayoría de los estudiantes no les iba bien, pero eso, si es que yo les dije también a ustedes que si a la mayoría no les va bien es porque el cuestionario está mal diseñado, no tiene que ver con el rendimiento de los estudiantes, o porque yo les expliqué mal, o porque las decisiones pedagógicas no están bien tomadas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Ya, en función de eso, logramos llegar a un acuerdo con los profesores y las profesoras. No es que se vaya a eliminar la nota, pero yo ya les había comentado a ustedes que se iba a asignar 0,5 décimas a todos quienes hayan contestado las evaluaciones formativas de la primera unidad, ¿es cierto? Que era de donde estaba alojado el cuestionario número 1. Entonces, por haber contestado las evaluaciones formativas de la primera unidad, ya se les suma 0,5 puntos más a la nota que tenían. Además, llegamos al consenso de que de la semana, a ver, de la unidad 2, que me parece que es de la semana 4 en adelante, o de la 5 en adelante, no me acuerdo bien, todas las evaluaciones, aún la sopa de letra no se puede responder. Voy a volver a insistir entonces, Silvia, para ver qué pasa, ¿ya? Profe, si se puede, yo acabo de ingresar a la sopa de letras y ya deja como subir un PPT o un Word ya, con la sopa de letras. No sé si estará bien así o no. revísenlo entonces, chiquillas, pero sí, yo también la voy a revisar más rato, ¿ya? Porque a mí me dijeron que la iban a revisar. Ya, de todas las evaluaciones formativas, perdón, sumativas que quedan en adelante hasta el término del semestre, en cada una de las semanas ustedes van a tener evaluaciones formativas, o sea, las que no tienen nota. Lo que vamos a hacer con estas evaluaciones formativas es que quienes las respondan todas van a poder promediar esa nota, que si ustedes responden todas las formativas va a ser un 7, ¿ya? Y ese 7 se va a promediar con la nota que ustedes tengan más baja y se va a subir esa nota, ¿ya? Entonces, supongamos que ustedes tenían un 3,7 en la sumativa 1, más el 0,5 que se otorgó, les da un 4,2 y al final de semestre han realizado todas las evaluaciones sumativas. Esa nota se van a promediar las dos y usted va a poder subir su nota a un 5,2 más o menos. ¿Ya? O sea que se eliminaría las notas que tiene más baja, pero para eso tiene que realizar todas las evaluaciones formativas que están en el aula virtual, ¿ya? Dentro de la semana que corresponde. No es obligatorio, pero yo me imagino que para ustedes queda más conforme que quedarse con una nota tan baja como la que habían tenido en la primera evaluación. Fernanda. Profe, revisé lo de la sopa de letras, pero ahí me tira un link y el link me dice que he superado Los intentos. los intentos y yo nunca me había metido tampoco. Ya, lo que pasa es que parece que estaba restringida la sopa de letras, así que hay que revisarla de nuevo, ¿ya? Ya. ¿A qué se refiere Silvia con cuándo podremos ver nuestro cuestionario? Revisar el cuestionario, profe, el que respondimos, en saber las alternativas que estuvimos buenas, las malas. Y para la retroalimentación. Ya, Sí. y eso también, chiquilla, cuando para la retroalimentación todos los integrantes de la sección tienen que haber terminado el cuestionario. En el caso de la sección nuestra, hay 4 estudiantes que no han respondido la evaluación todavía. Entonces, las chiquillas y los chiquillos que no han respondido las evaluaciones que
que estén atrasadas se van a rendir a final de semestre. Ese es un acuerdo que se tomó de los profesores de la reunión del viernes. Porque no me acuerdo cuál fue la fundamentación, pero todas las evaluaciones se rinden a final de semestre. Pero igual eso es como mucho, encuentro yo, porque igual siento que necesitamos ver el cuestionario para ver en qué fue lo que fallamos, para como poder trabajar en eso, entonces no podemos esperar como de aquí a fin de semestre a ver cómo nos fue en el cuestionario. Pero Encuentro yo- yo, no digo que usted sí, sea la que sí, dice no, le eso, estoy entiendo lo que usted transmitiendo dice. solamente Claro, sí, yo el entiendo, acuerdo. pero igual, Pero porque es déjeme, sí, no, sí tiene toda la razón. Déjeme preguntarle al coordinador de área si podemos hacer algo. ¿Ya? Profe, Gracias. pero delante nos explicaron que la gente que no había dado el cuestionario daba otro cuestionario con la misma dificultad, pero era otro, No, no se era el escucha bien, mismo. profe. ¿Cómo? Decía que era otro cuestionario, que no era el mismo. Entonces, quizás Nos con eso quedaron, lo pueden hacer. nos quedaron de avisar ahora, Carla, no en todas las asignaturas es igual. Ah, Se ok. va a llegar a un acuerdo para poder determinar qué tipo de evaluación se va a realizar, si es el mismo cuestionario o es otra actividad, ¿ya? Porque también hacer otro cuestionario u otro trabajo significa que el docente tiene que incurrir en más tiempo para poder elaborar recursos, ¿ya? Y la asignatura, esta asignatura, a ver, todas las asignaturas las diseña un docente y después se van incorporando más recursos, pero por cada vez que alguien rinda una prueba o un cuestionario o una evaluación atrasada, si es así como que les acaban de decir que se va a rendir otra evaluación, es elaborar una evaluación nueva para que las personas que estén atrasadas no la puedan rendir. Profesora, ¿Ah? profesora, sí Dígame. se puede ver la revisión porque yo estoy en la plataforma, en el aula y no estoy viendo la revisión. ¿Está viendo la retroalimentación? Sí, sí se puede ver. Donde Silvia, está al lado de la calificación dice revisión. Ahí hay que colocar. ¿pudo acceder Silvia usted también? Y los ¿Qué demás pueden semana es, hacer. profe? ¿Puede ¿Cómo? ver ya? Ya se puede ver. Era en la cuarta Sí, a mí semana, me igual se parece puede que ver. era. 4. sí, Sí. profe, tiene razón, ahora sí. Es que ayer me metí a revisar todas estas cosas y no estaba así, pues por eso le preguntaba. Pero sí, ahora sí se puede ver, Pero, gracias. chiquillos, a ver, yo sé que, a ver, no es como hoy que estoy defendiendo la institución ni nada, pero el aula virtual, me parece que por el número de personas que intervienen es difícil clonarlo y de repente hay dificultades en los accesos, ¿ya? Por ejemplo, uno esperaría que estén todos los PPTs cargados, pero no están cargados, ¿ya? Y entonces, yo les voy a pedir que cuando ustedes ingresen a esa revisión y si no están los diseños completos, me informen de qué es lo que falta para poder subirlo o pedir que lo abran o pedir que se puede hacer, ¿ya? Fíjense en lo de la sopa de letras, si hoy día más rato no lo pueden hacer o mañana en la mañana no lo pueden hacer, me informan para poder solicitar que lo revisen de nuevo, ¿ya? Ya, chiquillos, vamos entonces con la presentación de del trabajo del mapa conceptual o del esquema o de cómo ustedes hayan preferido presentar. Ya vamos a partir con el grupo número 1, que es de Ángel. ¿Está por ahí, Ángel? No la vi, ahora se me está escondiendo. ¿Necesitan compartir pantalla? Ángel, ¿Me escucha? ¿Ahora? ahora sí. ¿Le dejo para que puedan compartir pantalla? Bueno. Ya, ahí está. Ya, chicas, les pido por favor que después sigan con las revisiones de sus aulas y ahora le presten atención a los grupos de las compañeras que van a presentar, ¿ya? Vámonos más, Ángel. ¿Quién presenta usted? No, profe, ¿me da un segundo? Sí, por supuesto.
¿Puede partir otro grupo, chiquillas, mientras esperamos a las compañeras? ¿Es posible, por favor? ¿Qué grupo sigue, profe? Sigue el de ustedes, pues. Yanara con Nefertiti tengo puesto aquí. Ya. ¿Pueden ya. seguir ustedes? Nosotros, sí. Por favor. Muchas gracias. Ya. La Andrea va a compartir pantalla, profe. Ya, ¿Qué súper. puede? Sí, ahí está. Ya está mostrando. Ah, la idea. Súper. gracias. Gracias. Voy a apagar mi micrófono mientras, ¿ya? Ya, nos tocó la gamificación, que es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional. Es una... con el fin de conseguir mejores resultados, nos permite emplear diversos recursos y herramientas en el aula, que ayudarán a los docentes a motivar a los alumnos, personalizar las actividades y contenidos en función de las necesidades de cada estudiante. Favorece la adquisición de conocimientos y mejora la atención de los estudiantes. Los beneficios de la gamificación en el aula: aumenta la motivación por el aprendizaje, aumenta la atención y la concentración, estimula relaciones sociales, hace divertidas las asignaturas, favorece adquisición de conocimientos, mejora el rendimiento académico, la dificultad va en aumento, favorece la inclusión. Ideas para introducir la gamificación en el aula pueden ser involucrando a los estudiantes en el diseño del juego, permitir múltiples intentos en el juego, proporcionar comentarios instantáneos, lluvia de ideas, respuestas en el momento, contemplar las necesidades de cada estudiante, fomentar la sana competencia, visibilizar los progresos, hacer paneles donde vayan mostrando los lugares de cada estudiante en el juego, distribuir premios y recompensas y dar opciones a los alumnos. Nosotros lo asociamos como a juegos que se hacían hace mucho tiempo en los colegios, como por ejemplo el bachillerato, el ahorcado, esos juegos así que se hacían dentro de la sala. A eso lo asociamos nosotros, que es una conducta que se hace durante hace mucho tiempo en los colegios. Ya, y chiquilla, y si los llevamos un poquito como a actividades académicas, como asignaturas, ¿dónde podríamos ver la gamificación que se aplica súper constante? Puede ser en el lenguaje, donde podríamos hacer juegos para conocer palabras, vocabularios, trabalenguas. Por ejemplo, ¿cierto? ¿Y en matemáticas se podría usar la gamificación? Sí, profe, yo creo que sí se podía usar. ¿Sí? ¿Cómo? A ver, bájenlo en ejemplo, chiquillos. El lenguaje que se puede hacer a través del juego también, con cartas, con juegos de dominó, con estas cajitas Mackinder, ahí está, Mackinder. Ya, ¿y cuál es la diferencia entre la gamificación que ustedes están proponiendo como una estrategia metodológica a la gamificación que se utiliza así de manera como por el placer de jugar, que es distinto al uso de estrategias metodológicas? Como adquirir Porque los niños, conocimiento. eso. Adquirir conocimiento, ese es un buen referente. Súper buena respuesta, Nefertiti. Buen trabajo, chicas. Felicitaciones. Gracias, profe. ¿Subieron al aula el trabajo? Aún no. Yo ¿Aún aún no? no.
No, es solo una persona por grupo que lo tiene que Sí, subir. profe, nos ¿Ya? ponemos de acuerdo. Gracias. Ya, súper, gracias a ustedes, chiquillas. Buen trabajo. Ya, Ángel, ¿podemos continuar con ustedes ahora? Sí, profe, disculpe. Ya, gracias. Hola, buenas noches. A nosotros nos tocó clase invertida. Esta es una modalidad de aprendizaje semipresencial o mixto. El término aprendizaje mixto es la traducción del anglosajón. Este tipo de aprendizaje pretende utilizar dos estrategias, la presencial y la virtual, tomando en cada momento la mejor de ellos. La clase invertida considera 6 elementos importantes, como es la tecnología y las actividades de aprendizaje, son 2 elementos clave en este modelo pedagógico. La otra es cada clase puede disponer de algunos videos de 3 a 7 minutos de duración que se trabajen de manera semanal. La tercera es importante planificar las clases de manera cronológica para así disponer de material audiovisual. 4. En la clase presencial se requiere dejar espacios por el feedback algo así, de los alumnos y promover el aprendizaje con alumnos con menor rendimiento. 5. Promover el aprendizaje colaborativo y de espíritu crítico en la clase invertida. No debe existir la frustración. 6. La clase invertida considera 3 tiempos, antes, durante y después de la clase. Es una metodología activa, ya que los estudiantes necesitan procesos de información y trabajar con conceptos ante las clases. Eso fue lo que nosotros hicimos sobre la clase invertida, o sea, lo que investigamos sobre ella. Natalie, ¿y por qué será este nombre de inversión de la clase? Aquí tenemos dos componentes que son esenciales, de parte del que realiza la clase y de parte de los estudiantes. ¿Por qué irá este nombre de invertir la clase? ¿Cómo se prepara esta clase? Profe, yo. La clase se prepara en conjunto con los mismos alumnos. O sea, es como el ejemplo que tenemos, lo que se está dando ahora a través de las clases virtuales. Nosotros tenemos como el material dispuesto ya antes de clases. Exactamente, está dispuesto antes Sí. de la clase. Entonces, ¿qué se espera que haga el estudiante con esa información? Que la revise, la Ángel? investigue, también puede sacar sus propias conclusiones. Exacto. Entonces, ¿por qué será invertida esta clase? ¿Por qué tendrá ese nombre? ¿Por qué se le dará este criterio? Porque en este caso uno igual pasa a ser parte de la clase. O sea, es como que la clase cambia. ¿Cómo cambia? ¿Qué cambia? ¿Cómo cambia este diseño? El alumno también tiene en sus manos lo propio para tomarse de estos conocimientos. Entonces también él pasa a dar su opinión, su enfoque. Entonces al momento la clase, cuando está interactuando con el docente, también él puede dar su punto de vista. Puede dar su punto de vista porque la información la tiene desde antes, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa en las clases que son que no son invertidas? ¿Dónde ustedes acceden a la información, al conocimiento? Dentro del aula. Dentro del aula, cuando se está impartiendo la clase, ¿cierto? Pero en este momento ustedes tienen la posibilidad de tener esta información antes. Por lo tanto, se invierte la metodología de acceso a la información siendo anterior a enfrentarse a la clase, ¿ya? Gracias, chicas. Buen trabajo. Felicitaciones. Gracias. Seguimos con el grupo de Rosa. Rosa. Hola, buenas noches. A nosotros nos tocó el aprendizaje basado en problemas.
Las técnicas didácticas se caracterizan por promover el aprendizaje autónomo del alumno y el desarrollo pensamiento crítico encaminado a resolver problemas. Las competencias, el tema de decisión en equipo, habilidades de la comunicación, desarrollo de actividades y valores. ¿Dónde se aplica? Se aplica en la metodología con los alumnos en el centro del aprendizaje, les toca la responsabilidad de resolver con autonomía y determinados retos. Las características, fomentar al alumno las actitudes positivas hacia el aprendizaje. Las ventajas son leer y analizar el escenario del problema, realiza una lluvia de ideas, hace una lista de cosas, las cosas que conoce y las que no, y define los problemas y obtiene más información para los resultados. Las desventajas son rechazar el inicial, la descoordinación, el equipo complejidad, las faltas de experiencia práctica, falta de coordinación entre las asignaturas. Los estudiantes se involucran de forma activa en su propio aprendizaje. El punto de definir un escenario de forma más autodirigida. Eso, profesor. Ya. Chiquillas, acá ustedes hablan de que lo que busca esta técnica didáctica es desarrollar el pensamiento crítico y que está encaminada a resolver problemas. ¿Qué tipo de problemas podemos encontrar en este aprendizaje, en este tipo de aprendizaje, chiquillos? ¿Qué es lo que pudieron analizar ustedes? El grupo en general, aquí no solo necesario que hable solo la Rosa. ¿Es cualquier tipo de problema o un tipo de problema en específico? Identificación, la nueva aplicación. Los problemas. El problema como en el aprendizaje. Los problemas que se le puede resolver al aprender. El problema, o sea, se le van a situar distintos problemas, ¿cierto? Dice acá, chiquillos, que una de las ventajas es que sirve para trabajar en equipo, que se puede como desarrollar habilidades de comunicación y actitudes y valores positivos. ¿Por qué se dirá esto? ¿Por qué se verá como una ventaja para desarrollar estas competencias? ¿Qué tienen que hacer los estudiantes en esto? Tener respeto. Es autodirigido, es ¿ya? autónomo. ¿Y habló la Margarita también o no? Sí, no, usted está preguntando en el dice competencia de tema de decisiones. Exacto. De que con mi lente no veo bien. Ya. Sí, tengo que estar así. Ya, pero ¿por qué cree usted que es una ventaja esto? ¿Por qué nos va a servir para desarrollar estas competencias? Para que pueda el alumno pues ser responsable, pueda él ejercer para que pueda resolver su problema. Puede resolver su problema y como con autonomía. La autonomía, sí. Pero también como mencionaba la Margarita hace un rato, también con el respeto. Porque bueno, sí. Nosotros desarrollando las actitudes y los valores. Exacto, y eso tiene que dentro del grupo. Con el grupo, exacto. Sí, dentro del grupo. Tomar la opinión de los demás, pero también tiene estas desventajas el aprendizaje basado en problemas, que hay un rechazo inicial. ¿Por qué creen ustedes, chiquillos, que hay un rechazo inicial en el aprendizaje basado en problemas? Porque a los estudiantes no les gusta. Porque a lo mejor les cuesta practicar el tema de los valores del respeto. ¿Ya? Y también habla acá de que falta de experiencia en la práctica, falta de coordinación entre asignaturas. ¿Qué querrá decir eso, Silvia? ¿Cómo fue lo que dijo, profe? Falta de coordinación entre asignaturas o falta de experiencia en la práctica.
nosotros le estamos pidiendo a los estudiantes con este diseño estratégico de que trabajen en grupo, que trabajen de manera coordinada. Pero ¿qué tendríamos que enseñarles a hacer antes de que hagan esto? Solución de problemas o identificación de problemas nuevos. Exacto, para que ellos aprendan a coordinar y a trabajar en grupos. Y eso es lo que, Y lo que seguir esperamos. paso a paso. Exacto, seguir paso a paso. El aprendizaje, chiquillos, basado en problemas. Comunicación. Exacto, tiene que ver con el método científico, porque nosotros le vamos a dar una estructura, pero también tenemos que seguir estas otras técnicas didácticas que van a desarrollar las competencias que nos van a permitir seguir adelante con el aprendizaje basado en problemas. Buen trabajo, chiquillas, felicitaciones. Gracias, profe. Ya, vamos con el trabajo de la Araceli, por favor. Ya, profe, al tiro. ¿Quién presenta? Yo presento, pero estoy buscando que no sé cómo compartir pantalla. Abajo, primero tiene voy que a abrir su buscarlo. documento. Primero abre el documento. Ya, primero abro el documento. Sí. Y ahora devuélvase a Zoom. Voy a abrir mi documento. Espérame, es que ese no es. Ahora el que tengo aquí abierto. Y ahora me devuelvo a la plataforma. Sí, devuélvase a Zoom y abajo dice compartir pantalla. Ya, aquí Usted lo va a estoy en pinchar y se le va a Zoom. desplegar una ventana donde está todo lo que usted tiene en su escritorio. Ahí selecciona el documento que va a proyectar y le pone aceptar o proyectar. No me acuerdo cómo es lo que le tiene que poner. ¿Está en el computador o en el teléfono? ¿Quién trabajó con la compañera? Araceli, O si ¿quieres me lo alguna mandas? chica sí me puede ayudar a compartir. Sí, pues. Mándamelo al WhatsApp y yo lo Sí, comparto. Dani, ¿lo podéis compartir? Sí, mándamelo. Ya, pero trabajemos entonces por mientras con el grupo de la Fernanda Navarrete, por favor. Profe, tenemos perdido el power, lo estamos buscando. También, chanfle. Sí. Ya, Marianela, vamos con ustedes. Profe, ya, lo encontré. Ah, ya, entonces, ustedes. Fernanda. El trabajo de Fernanda es aprendizaje y servicio o aprendizaje en servicio. En Ya, servicio. aquí está nuestro... Ya, voy a apagar mi Ahí está. micrófono y ustedes exponen, ¿ya? Ya, voy a exponer yo que esto más básicamente va todo en un ciclo que es práctica innovadora dirigida a la comunidad, método afectivo y reflectivo, trabajo en red y impacto afirmativo y transformador. Para no solamente leer, quisimos dar un ejemplo que nosotros vimos que era de una profesora de matemáticas, que uno puede aprender sirviendo a la comunidad, por ejemplo, en la comunidad de un colegio. Si yo explicaba que una profe de matemáticas quería ayudar a una comunidad que eran de bajos recursos, y era un curso que a lo mejor no miraba muchas veces esas cosas, y ella quiso implementarlo durante una clase de matemáticas. Entonces ella los invitó a juntar mercadería. Y estos fueron juntando y dice que fue la mejor manera de que ellos pudieran aprender en fijarse en el otro. Porque ellos eran muchos si es que no me equivoco, en un colegio de buenos recursos, que no tenían ningún impacto, por ejemplo, en la comunidad, y ellos no se fijaban más allá de lo que ellos veían. Entonces, muchas veces es muy bueno que nosotros aprendamos a través del servicio a la comunidad, a nuestra mejora a nuestro alrededor, y no como ya no solamente como lo que tenemos al lado, sino todo nuestro alrededor. Eso es lo que nosotros vimos que nosotros Así aprenden ayudando también ellos. Trabajan para la comunidad. Claro, trabajan para la comunidad, pero en conjunto con la comunidad también. En conjunto con la comunidad, pero como que nazca, o es intencionado el aprendizaje para que pueda servir. La profesora primero lo puso sobre la mesa para que trabajaran, pero después ellos quisieron y les gustó seguir trabajando así.
Pero ¿tiene que tener una pauta o va resultando como resulta nomás? No, No, pues sí, esto tuvieron va una todo pauta. con una pauta, va todo como con la profesora primero por ejemplo, el ejemplo que nosotros estamos dando es para que se entienda más y no sea solamente visual. Ya. Porque es Aprendo yo cooperativo. un orden en una clase, por Ujú. ejemplo, ya de aquí a cierta fecha vamos a estar juntando Mercadería. mercadería. Ya, entonces tiene Sí. una planificación porque tiene un Sí, objetivo, ¿cierto? un El objetivo. Sí, todo Ajá. tiene un juntar la objetivo, mercadería. que es aprender a través de ser servicial con nuestra comunidad. Sí. Ya. Vamos a tener este objetivo que está relacionado con elementos comunitarios, pero dirigido hacia el aprendizaje. Y el aprendizaje y servicio nos va a permitir desarrollar, por ejemplo, contenidos de matemática en este caso, pero ¿qué otro tipo de contenidos podríamos trabajar, chiquillas? Que algo que le sirva a la comunidad y que lo veamos nosotros como un referente para desarrollar en nuestros estudiantes. El ejemplo puede ser también trabajar en otro ejemplo que también puede ser en ponerse Trabajan en en el lugar del conjunto otro. también. Y a mí me tocó una oportunidad, yo voy a hablar por mí, a mí me tocó una oportunidad que yo hice como un pequeño curso para personas con discapacidad. Y a nosotros el curso, la primera clase, a nosotros nos hicieron vendarnos los ojos. ¿Ya? Y nosotros entramos en una sala donde en esa sala había mucho ruido, había ruido de máquina. Nosotros íbamos caminando y nosotros tropezábamos con todo, porque estaba todo desordenado, y yo siento que también es un método de aprendizaje de ponerse en el lugar del otro. Claro, es como empatizar, Sirvió mucho, ¿cierto? porque era muy fuerte, uno estaba con los ojos vendados y uno no sabía qué tenía delante, daba ahí un paso, nos pusieron ruidos de máquinas de construcción, o de gente gritando, y uno no sabía lo que estaba pasando alrededor, y nosotros desde que entramos a la sala no sabíamos nada que dónde estábamos. Entonces siento que es muy importante esto, porque uno a través de que se te pone un aprendizaje a través de servir, como vuelvo a decir, a través de servir a tu comunidad. De Claro. las vivencias aprenden más a empatizar, a sociabilizar. Ya, y si lo vemos del lado de empatizar, Natalie, ¿cómo lo podríamos ver, por ejemplo, en ciencias naturales y relacionado con el medio ambiente? ¿Lo podríamos utilizar el aprendizaje y servicio? Sí, sí, también había un caso que estábamos leyendo nosotros, que también una profesora nos invitaba a arreglar una placita. ¿Ya? Cada uno llevaba una plantita y ayudaban ahí al medio ambiente. Ya, o sea, tenemos hartas líneas de acción donde se puede usar el aprendizaje y Y- servicio, ¿cierto? Ajá, sí. Pero esencial, chiquillos, que esta técnica tiene que estar direccionado, tiene que estar intencionado y tenemos que ver que tenga una planificación. No es como nos vaya a Siempre tiene que resultar. ser un objetivo, dirigido como por orden. Exacto, tenemos que tener este objetivo claro y en función de eso trabajar. Muy buen trabajo, chiquillas, felicitaciones. Gracias. Gracias. Ya, seguimos. Araceli, ¿pueden ahora? ¿O la Daniela va a proyectar? Sí, la Dani proyecta. Ya, vamos. Ya, profe, a nosotros, voy a esperar que se comparta la Sí, pantalla así para empezar. que ahí falta Ahí. poquito. Ya, ahora sí. Ya, profe. Buenas noches compañeras, compañeros. A nosotros nos tocó el aprendizaje. ¿Me pegué yo o se pegó la El compañera? aprendizaje cooperativo, existen diferentes tipos de estructuras que funcionan, en función de lo que se quiere trabajar. Se puede llevar a cabo y aplicar en todas las materias y tiene un buen encaje dentro de cualquier unidad didáctica. Se puede apoyar con tecnologías para apoyar el aprendizaje cooperativo y sirve como instrumento digital para la transformación de la enseñanza y la mejora educativa. Como mencioné anteriormente, es una metodología que se basa en el trabajo en equipo y que tiene como objetivo principal la construcción de conocimiento y la adquisición de competencias y habilidades sociales. Para llevarlo a cabo, yo puse como ejemplo de aprendizaje cooperativo
en un aula donde existan niños que tienen baja visión o una ceguera permanente, instrumentos de apoyo en conjunto donde se puede realizar una lectura en braille o donde él pueda llevar a cabo manifestando su idea a través de un lenguaje braille para que se sienta incluido el niño, ya que si es un niño con baja visión y tiene una pizarra lejos no alcanza a leer. Entonces, al ser en conjunto se puede trabajar basándose en un niño en particular o en un conjunto determinado. La compañera Fernanda va a seguir con la presentación que va a explicar el mapa. Gracias. Lo siento, es que no sé en qué quedó. ¿En lo de abajo? En la mejora de las habilidades sociales y del pensamiento me parece que quedó Fernanda. El aprendizaje cooperativo mejora las habilidades sociales y del pensamiento. Aumenta los logros académicos también. Y eso, es que no sé en qué quedó porque no teníamos, que yo no iba a exponer por eso. O sea, yo Ya. saqué como una idea más, como para apoyar el mapa más que nada. Ya, pero chiquillas, a ver, cuando nosotros hablamos de trabajo cooperativo, aquí dice que el educador actúa como un facilitador en el proceso de aprendizaje, porque ¿cómo se estructura, por ejemplo, la sala de clase para el trabajo cooperativo? ¿Es una sala frontal o podemos ver modificaciones en el trabajo en la sala de clase? ¿El aula se instala con disposición distinta? ¿Qué podemos ver acá? Yo creo que a medida que el docente va dando la actividad, se puede ir acomodando el aula a lo que se va a trabajar. O sea, al momento de que da la instrucción, se realizan los grupos, se juntan las mesas, los niños que puedan tener una baja visión se sientan adelante y también los niños que tienen una Ya, baja pero visión saquémonos como lo de necesidad educativa especial o de una necesidad en específico. Cuando el educador trabaja como facilitador, usted habla de que se agrupan. Entonces, ¿esta cooperación va a ser entre el educador y el estudiante o entre pares? No, Si es son grupos de trabajo. del educador hacia los estudiantes y ahí trabajan los grupos en conjunto. Exacto, hay trabajo en conjunto, el trabajo cooperativo entre los estudiantes, pero el educador o la educadora el que facilita este proceso de aprendizaje, ¿ya? Chiquillos, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con aprendizaje colaborativo o cooperativo, el docente o la docente lo que hace es un monitoreo de los grupos, va viendo como si necesitan algo, si entendieron las ideas, pero lo que se busca es que los estudiantes interactúan entre ellos de manera responsable, ¿ya? Que, por ejemplo, yo doy una tarea y cada uno puede tener un rol. Por ejemplo, ustedes chiquillas, que cuando hicieron esta tarea, ¿qué rol asumió cada una? De hacer la búsqueda, buscar qué es. Ya, algunas hicieron la búsqueda de qué se trataba, otras confeccionaron el método cómo lo iban a presentar, ¿cierto? Otras se ofrecieron para hacer el análisis. O sea, cada uno de los integrantes del grupo va a tener una responsabilidad, pero eso recae en los estudiantes. Es como, yo coopero con otros para que esto funcione, ¿ya? Si se fijan, al tener esta responsabilidad, yo voy a mejorar mis habilidades sociales. ¿Por qué se mejoran las habilidades sociales, Fernanda? ¿Qué pasó en este momento cuando ustedes empezaron a dialogar de cómo lo iban a hacer? ¿Cómo, perdón? No le entendí lo primero ¿Por qué que se dijo. mejoran las habilidades sociales? ¿Por qué ustedes se ven obligados a qué cuando están trabajando de manera cooperativa? Que tenemos que tener comunicación. Exacto, tienen que tener comunicación, por lo tanto las habilidades sociales se van manejando. Si yo, por otro lado, como estudiante,
sé cuáles son mis roles y los desempeño. Acá habla de que hay un aumento de los logros académicos. ¿Les quedó a ustedes más claro lo que es la metodología del aprendizaje cooperativo al hacer la búsqueda, por ejemplo? Sí. Por lo tanto, aumenta sus logros académicos, tienen un desempeño, un conocimiento que antes no tenían, ¿cierto? Muy buen trabajo, chiquillas, felicitaciones. Gracias, profe. De nada. Ya, seguimos ahora con el grupo de Marianela, por favor. Marianela, su grupo tiene aprendizaje basado en proyectos. Sí. Espéreme, proyectamos al tiro. Ya, voy a apagar mi micrófono. Ya, profe, yo proyecto al tiro, ¿ya? Ok, gracias. Ay, se me olvida cómo esta cuestión. Profe, nos da un segundito que se quedó pegado al computador. No puede ni siquiera prender el micrófono. Oh, ya, seguimos con otro grupo entonces. ¿Sí? Yo creo que sí. Ya. Pero tampoco la puedo sacar de compartir pantalla. Entonces esperemos. Ya. Va a tener que reiniciar el PC ya. No sé si puede sacar usted la pantalla, ¿no? No, no puedo. A ver, intente proyectar. ¿Usted tampoco no tiene el documento, Tere? Tengo el documento, pero estábamos corrigiendo una falta de ortografía. No sé si lo puedo proyectar así nomás. Sí, por favor, para ver si se puede proyectar, porque no... A ver, deme un segundo. ¿Se ve? Ustedes, no, todavía tenemos la pantalla de la Marianela. Déjeme ver si lo puedo sacar para... Ya, ahí lo puede sacar. Espéreme un poquitito, que tuve que deshabilitar que podía compartir. Ya, ahora sí, por favor. Ya, proyecto el que tiene la falta de ortografía o esperamos Sí. el otro. No, proyecto nomás para que no sigamos perdiendo tiempo, ¿ya? Ya. Dije una letra nomás. Ya, a nosotros nos tocó el aprendizaje basado en proyectos. ¿Ya? Este método involucra a los estudiantes de una manera activa y participativa, resolviendo preguntas o problemas como de la vida cotidiana, a través de proyectos e investigando como el problema o la situación planteada del profesor o lo que se dé de trabajo en la sala de clase. Este tiene igual un paso a paso de cómo se va a aplicar. Tiene que informar primero los equipos, se va a seleccionar un tema y plantear una pregunta,
va a haber una planificación en donde se buscará la definición, después se hará un análisis y síntesis, vamos a elaborar el proyecto, el producto, y finalmente se presenta. Y lo otro, espérame. La idea de este método es que el estudiante adquiera conocimientos y habilidades a través de situaciones como de la vida real, para llevarlas como a cabo dentro de así como algo más concreto, por así decirlo. Ya, profe. ¿Qué tipos de proyectos se le ocurre a usted que se pueden presentar o planificar bajo esta metodología? Nosotros consideramos que igual, por ejemplo, este tipo de actividad que tuvimos que hacer ahora es como un claro ejemplo del aprendizaje basado en proyecto, porque se nos dio un tema, nos agrupamos, tuvimos que igual leer un poco sobre la información que nos dio, o sea, el tema que nos dio, analizarlo y crear un proyecto que en este caso sería el esquema como para presentarlo, y finalmente la presentación. Ya, ¿y cómo realizaron la planificación, por ejemplo? ¿Cómo se puede evidenciar ese paso? Hola profesora, con Hola, el Cintia. análisis de lo que se va a basar en el proyecto, analizando y... Cuando nosotros forjamos una planificación, consideramos ciertos elementos. ¿Cuál era el objetivo que tenían ustedes en la planificación al hacer este trabajo? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Explicar el concepto de aprendizaje basados en el proyecto. Claro, explicar el resto o informar sobre lo que es la metodología de aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? ¿Qué hicieron para poder investigar? Buscamos información en internet. Ya, y para vimos eso un tuvieron que video. formar equipos, porque cada uno cumple Sí. una función, ¿cierto? Claro. Después, ¿qué siguió después de que ustedes formaran su equipo? Buscar la información. Buscaron la información, por lo tanto, investigaron, ¿sí? Después de eso, ¿qué hicieron? Creamos ordenamos El lo que esquema buscamos, claro. que hicieron, ¿cierto? Entonces, elaboraron un producto. ¿Y qué están haciendo en este momento? Exponiendo lo investigado. Lo investigado, o sea, están presentando este producto. Claro. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Gracias a qué? A que hicieron un análisis y una síntesis de la información, ¿cierto? Sí. Ya, por lo tanto, lo que ustedes hicieron fue aprendizaje basado en proyectos. Y el proyecto que ustedes tenían en este caso era poder informar o demostrar al resto lo que es el aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? ¿Dónde lo podemos ver, chiquillas, por ejemplo, en sala de clase con niños pequeños o con adolescentes? ¿Se podrá trabajar el aprendizaje basado en proyectos o solamente en educación superior? ¿Qué creen ustedes? Cuando los mandan a hacer como trabajo o presentaciones en grupo, independiente del tema, ideal siempre que ellos como van a hacer un análisis y una síntesis, que lo lleven también a lo cotidiano, para qué les puede servir o en qué lo van a utilizar. Ya, y en ese... O también, profesora, puede ser cuando los niños van a hacer alguna disertación, por ejemplo, puede suceder un niño de prekinder quizás va a disertar o presentar partes del cuerpo humano, por ejemplo, tiene que buscar información y tiene que presentar la información, que también se basa en grupos. Sí, pues, súper buen análisis. Y chiquillas, a ver, ¿ustedes cómo lo evidencian este trabajo? ¿Ustedes como estudiantes? ¿Lo ponen en práctica? Como con este trabajo es una práctica de lo que estamos exponiendo. Ya, y si se fijan, chiquillas, miren, hace un rato las niñas presentaron el aprendizaje por servicio. ¿Es similar a esto? Sí, puede ser similar.
En estructura es similar. En estructura. Y el eje central ¿en qué cambiaría uno y otro, Que Mariana? uno es en aprendizaje y el otro es para ayudar a la gente. Claro, el servicio tiene que ver con una causa común que sería comunitario. Y en este caso, el objetivo común sería el conocimiento, ¿cierto? Sí. Ya, muy buen trabajo, chiquillas. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Ya, seguimos entonces con Camila, el grupo número 7, que nos va a hablar de docencia compartida. Bárbara Fuentes ha empezado la función de compartir. Ya, las dejo, chicas. 1, 2, 3. Ya, en la docencia compartida, los docentes, ya sean profesores, alumnos, familias, especialistas, asociaciones, etcétera, trabajan con el mismo grupo de clase, de forma conjunta y simultánea en el mismo espacio, en el aula ordinaria, atendiendo la diversidad y fomentando la inclusión, aprendiendo y enseñando juntos de forma cooperativa y elaborativa, compartiendo propuestas, metodologías, fomentando la comunicación, la participación y los sentimientos, con una estrecha coordinación, realizando tareas conjuntas, reflexionando sobre su práctica, asumiendo compromisos comunes, trabajando por la calidad y equidad de la realizando tareas conjuntas, reflexionando sobre su práctica, asumiendo compromisos comunes y trabajando por la calidad y equidad de la educación. En referencia a esto, la codocencia compartida es un trabajo grupal. Va tanto como el director, el docente, el psicólogo, todos trabajan como equipo para el alumno, pues las necesidades que ellos necesitan. Ya. ¿Dónde vemos codocencia, por ejemplo, Pati? La codocencia va, por ejemplo, en el término del técnico. ¿Ya? ¿Con quién? ¿En base a quién es esa codocencia? ¿Con quién realiza la codocencia? Con el docente y con el psicólogo. Con el docente, con el psicólogo, con los profesionales de apoyo, ¿cierto? Sí. Ya. Perdón. Si se fijan, ¿me dan un segundito, por favor? Sí. Ya, perdón, que se me secó la garganta y se me acabó la agüita. Ya. Cuando se trabaja, chiquillas, en escuela especial o en proyecto de integración, vamos a ver nosotros ejemplos claros de codocencia, ¿ya? O de docencia compartida. Cuando el técnico en educación especial hace trabajos con el docente de aula o con otro profesional de apoyo, lo que se busca es que se realicen estos procesos, compartir propuestas metodológicas, que se realice el trabajo súper coordinado, que se realicen tareas en conjunto, que se reflexionen sobre las prácticas pedagógicas. ¿Para qué nos servirá esto para ti, reflexionar sobre la práctica pedagógica? Sirve para varias cosas en general, porque cada uno tiene su punto de referencia. ¿Ya? Muchos son técnicas y otros pueden ser como más como sentimentales, decirlo de alguna forma. ¿Ya? Porque cuando un técnico va generando en el sentido como apego con
con el niño o niña, por decirlo de alguna forma, entonces ese niño va a demostrar ciertas cosas que el psicólogo o el docente no va a ver. Ya. Entonces el técnico sí puede decir, no, pero ¿sabéis qué? Falta esto. Ya. El niño tiene carencia de esto. Y en ese caso también el otro profesional podría hacer lo mismo, ¿cierto? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo tomé una decisión pedagógica y veo que no me resulta? ¿Para qué me sirve esta reflexión sobre mi práctica pedagógica? Si no me resulta lo primero, tengo que buscar otra forma para ver algo que le llame la atención. ¿Ya? Y obviamente consultando. Dígame. ¿A quién? ¿Con quién tengo que consultar? ¿Con quién tengo que conversar? Con el docente o psicólogo. O con otros profesionales de apoyo, ¿cierto? Con otros profesionales de apoyo, claro. ¿Esto estará relacionado con el asumir compromisos comunes? ¿Qué pasa cuando yo trabajo en codocencia? ¿Qué hace cada uno o cada una? ¿Cada uno cumple una función? Cada uno cumple una función y esa función está en base a lo que necesitan los estudiantes, ¿cierto? Y por último, dice trabajando por la calidad y equidad de la educación. O sea, en función de qué está dado este asumir compromiso, el reflexionar sobre las prácticas comunes, el tener una coordinación estrecha, ¿para dónde va todo esto? A las necesidades del alumno. Exactamente. Nosotros lo que queremos en la codocencia es llegar a cubrir las necesidades de los estudiantes. Buen trabajo, chiquillas. Felicitaciones. Gracias. Ya, seguimos ahora con el trabajo de Nadia, del grupo de Nadia, por favor. Hola, profe, ¿cómo está? Perdón, estaba silenciada, estoy un poco resfriada, chiquillas. No sé qué me pasó, parece que me llegó el ¿Cómo viejazo. está, profe? Resfriada. No diga eso. Ya, mi compañero van a proyectar la pantalla. ¿Ya? Yo voy a buscar un pañuelito, ¿ya? Espérenme Ya, un profe, vaya segundito. nomás. Agüita, harta agüita. Profe, una consultante. ¿El trabajo hay que subirlo o chiquilla? Sí, dijo El Power que solamente lo subía una persona del solamente grupo. una. ¿A qué clase era? Yo igual estoy como la profe. Dice tarea sumativa 10. Tarea Ya. sumativa 10. Dígame, Ya. chiquilla. No, profe, ahí me ayudaron las chiquillas. Uy, ¿Qué qué le pasó? terrible esto. Es que estaba preguntando si teníamos que subir el Power. Ah, la muestra de ahora. ¿Esto? Ya, profe, usted me dice cuándo esté lista. Sí, vamos nomás. Ya. A nosotras con mis compañeras nos tocó el pensamiento visual. ¿Ya? El pensamiento visual se puede distinguir en varias visiones, la cual es la imagen en que nos hace pensar. Crear imagen de forma al mundo y a la realidad. La mirada es una actitud de conocimiento, cambio y compromiso. Activa distintas inteligencias. También la chispa, la conexión, recuerdos, la pedagogía de lo visual. Simplifica la complejidad, creamos relatos públicos, nos ayuda juntas a construir colectivamente, crea puente de conversaciones y pensamiento con los ojos, las manos, el corazón y el cuerpo. En conclusión, el pensamiento visual también es llamado aprendizaje visual o aprendizaje de imagen. Consiste en que realizaremos diferentes tareas mentales a través de procesos visuales en la capacidad en la que nosotros como alumnos lo vamos a pensar, sintetizar para finalmente presentarlo de manera original en el modelo aliado de la docencia y el aprendizaje, ya que ayuda con el lenguaje visual que puede ser para graficar ideas, para así aprender, construir conocimientos y comunicar para poder explicar, por ejemplo, el uso de mapas mentales, gráficos explicativos, donde nos permita mostrar nuestras ideas. Eso nos tocó a nosotros, profesora, de lo que es el pensamiento visual. Ya, ¿cómo lo podrían ejemplificar, Nadia? Así como bajarlo en una actividad en sala de clase. Por ejemplo, yo le digo a unos niños, no sé, hoy vamos a dibujar el cuerpo humano.
y obviamente ya el niño va a saber lo que es el cuerpo humano, porque obviamente nosotros somos un cuerpo humano y lo va a asemejar en su cabeza con el pensamiento y lo va a poder hacer, lo va a poder crear. Ya, y si el niño o la niña no tienen bien claro qué podríamos usar, dónde podríamos ir, a qué fuente que sea así como visual o que le pueda Podrían demostrar. ser libros, podrían ser imágenes, podríamos proyectarlo en un video. Ya, podríamos usar distintas fuentes visuales, ¿cierto? Claro. Y en el caso de que no pudiéramos tener acceso a este pensamiento visual, ¿solamente tiene que ver con esto del observar o hay otras formas que se podría utilizar como para dar... ¿Idea? Sí. Por ejemplo, lo mismo, nosotras mismas como docentes podemos hacerlo. Por ejemplo, si no entiendo mucho, yo le digo, estas son las manos, estos son los pies, estos son el cuerpo, la cabecita, etcétera, y le explicando con mi ejemplo como yo de humano para que él lo pueda entender y obviamente me visualiza y lo pueda crear. Ya, súper buena respuesta. ¿Y qué pasaría si en el caso de que está el Rodrigo en clase? ¿Está el No, no Rodrigo, está, profe. No está. No está. Ya. Supongamos que usted le tiene que explicar al Rodri, Nadia, ¿cómo lo podríamos hacer? Podría hacerlo a través ay, me va la palabra, pero como que él pueda sentir la textura, como puede ir graficándolo y puede que él lo sintiera. Ya, a través del tacto, ¿cierto? De sensaciones táctiles. Sí, pero hay otra palabra que se ocupa para eso, que no me acuerdo en estos momentos. Por ejemplo, cuando nosotros éramos chiquititos y pinchábamos la cosa con alfiler, obviamente no le voy a dar el alfiler, pero queda como hecho, como marcado. Con texturas, con relieve. Claro, que lo pudiera así aprender de esa forma. Ya. O sea, este pensamiento visual o procesamiento visual no solo tiene que ver con la vista, ¿cierto? También se puede aplicar a través de otras sensaciones. Buen trabajo, chicas. Felicitaciones. Gracias, profesora. Ya, niñas, nos queda el último grupo de la Ariela, que también tiene el aprendizaje basado en servicio. A ver Hola, si profe. tienen un punto distinto. ¿Cómo está? ¿Quién comparte? Yo voy a Ya. compartir mi pantalla. Bueno, se ve ahí, ¿cierto? Sí, se ve súper bien. Al tiro, profe. Ok. Ya. El aprendizaje de servicio es una pedagogía que combina el currículo académico con el servicio comunitario, frecuentemente juvenil, aunque no siempre es así. Como metodología pedagógica se alimenta de diversas fuentes teóricas, como la filosofía de la educación experiencial, y la pedagogía crítica. Más específicamente integra el servicio comunitario con la educación y el autoconocimiento como vía para enriquecer la experiencia educativa, enseñando civismo, animar a una ampliación social durante la vida y fortalecer el bien común de las comunidades. Acá, profe, vemos un ejemplo, unas imágenes que aprendizaje servicio, desarrollado por los estudiantes, cubren necesidades reales de la comunidad, planificado institucionalmente, integrado con el currículum, desarrollo de los estudiantes para crear conciencia, desarrollo solidario. Y acá es como un ejemplo acá, profe, para como llegar a ser un buen comunitario, se podría decir. Recuperar el sentido social de la educación, para el desarrollo del concepto democrático y participativo de ciudadanía, para compensar la ética de la justicia con la ética del cuidado. Y para fomentar el voluntariado,
y hartos ejemplos ahí como para llegar a ser. Dice, el aprendizaje de servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, donde los participantes aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Una metodología que combina en una sola actividad el aprendizaje de contenidos, competencias y valores con la realización de tareas de servicio a la comunidad. El aprendizaje por servicio parte de la idea que la ayuda mutua es un mecanismo de progreso personal, económico y social mejor que la persecución obsesiva del aprovechamiento individual. Y las ventajas es desarrollar habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas, liderazgo, toma de decisiones, colaboración, comunicación, construir relaciones positivas con los miembros de la comunidad. Y las desventajas, profe, que quizá cuando uno hace mucho tiempo de comunidad, quizás se agota el tiempo personal igual. Se mezcla un poquito igual ambas dos. Y los conceptos destacados, es recomendable que los alumnos sean quienes decidan a quién y cómo ayudar. No deben ser impuestos por un tercero. Aprendizaje a través de la acción. El estudiante es quien busca el aprendizaje. El estudiante decide a quién y cómo ayudar. Aumenta la confianza. Todo proyecto debe tener un aprendizaje esperado en la relación al currículum. De lo contrario, quedaría como un servicio comunitario y esa no es la finalidad de la metodología. Eso, profe. Chicas, a ver, de acuerdo a lo que ustedes presentan, ¿quién es el principal como ente activo en esta metodología? Los niños, los estudiantes. Ya, y de los estudiantes, ¿cierto? Pero, ¿quién es el que tiene que concebir esta idea y planificarla y llevar un orden? El docente. El docente. El docente. A ver, pongan un ejemplo de cómo se puede utilizar esta metodología, chiquilla, o cómo la utilizarían ustedes para un beneficio común, porque es principalmente lo que busca este tipo de estrategia, es que lleguemos a un beneficio común, ¿cierto? Sí, por ser profe, de repente, no sé, el aprendizaje también se basa en las plantas, por ser, pongamos un ejemplo. Hay una escuelita de pueblo, pongamos. Una escuelita de pueblo tiene al lado una iglesia. X iglesia, da lo mismo si evangélica, católica. X iglesia. Y por ser la profe, quiere arreglar quizás esa iglesia porque con flores, y enseña, no sé, pues enseña el proceso de la flor, y la riega, y en fin, hace que la iglesia se vea bonita y hace igual un servicio comunitario. Ya, ¿y cómo podemos comprometer a los niños en este trabajo? Quizás haciendo actividades en esa misma iglesia como un espacio rural, de poco recurso igual. ¿Y cómo podríamos, por ejemplo, programar este trabajo, Karina? Diga. No, le iba a comentar que mi hija el año pasado, ella va en medio mayor, y el colegio de ella hizo eso, porque en la esquina hay una plaza que está abandonada, entonces todos los niños los tomaron, llevaron cada uno una plantita, además pintaron unas piedras, hermosearon ese espacio que había ahí, y además ellos le iban enseñando el cuidado del medio ambiente. Ya, ¿y el beneficio para Entonces, quién es, es Karina? ejemplo. Sí, ¿para quién es el beneficio? Era para la comunidad y además para los niños. Exacto. Porque ellos aprenden haciendo un bien. Justamente, están haciendo un servicio y esto se ve reflejado en un beneficio que es para toda la comunidad. Súper buena respuesta, chiquillas. Ya. ¿Pero fue una consulta? Constanza. ¿Un techo para Chile sería igual un aprendizaje basado en servicio o no? ¿Por qué podría ser aprendizaje basado en servicio o por qué no? ¿Que es del gobierno igual o no? Es una ONG, pero... Claro, pero son puros voluntarios los que hacen. Y un techo para Chile, disculpe, profe. Eso es lo que me está preguntando la Connie. La gente... Dígame, ¿la gente qué? No, le iba a decir que ahí la gente debe pagar también para obtener eso, porque no es gratuito, ¿sí? No, nunca me he vinculado con un techo para Chile, chiquillas, pero
La diferencia Yo creo que no es ahí gratuito. No es gratuito. No se ve Pero si desde te el dan punto de una- vista, chicas, de que se esté trabajando como una metodología, ¿ya? Esto es una ONG que busca ayudas no gubernamentales para un servicio a la comunidad, pero la metodología del servicio de educación, perdón, de docencia y basado en servicio tiene que ver con que se intenciona la metodología para que se involucre el currículum también. O sea, yo voy a preparar proyectos en los que voy a dar un servicio, pero también voy a considerar elementos curriculares, porque por ejemplo, ese de hermosear la plaza, yo lo puedo vincular con elementos curriculares, por ejemplo, de atención al medio ambiente, ¿ya? Voy a hacer un proyecto de una olla común, ¿y con qué lo puedo relacionar? Supongamos que voy a trabajar una olla común, chiquilla. Ah, sí, profe, de hecho no sé si la Ari lo mencionó, pero habían 7 puntos que se debían cumplir, que uno Claro. era definir un objetivo claro, el otro establecer un objetivo de aprendizaje esperados, el otro era anticipar los riesgos, administrar los recursos. Claro, entonces ahí estamos intencionando nosotros la metodología a seguir un objetivo que sea pedagógico. Es distinto a un voluntariado que se hace por una causa. Acá nosotros tenemos una causa en función del aprendizaje. ¿Cuál, profe? ¿Cómo? Y un objetivo igual. Un objetivo, claro. O sea, pero todos estos objetivos están dados en función del aprendizaje. No es el servicio, va en función de la comunidad, pero el logro más sustancial que nosotros buscamos es que los estudiantes aprendan en función de este servicio, ¿ya? Que va a estar relacionado con un aprendizaje, que va a estar relacionado con aprender a compartir, aprender a atender a la comunidad en este caso. ¿Ya? Súper buen trabajo, chiquillas, súper completo, felicitaciones. ¿Ya? Profe. Chiquillas, a ver, si ustedes se fijan, todas estas metodologías que se trabajaron, la clase invertida, gamificación, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en servicio, los proyectos, la docencia compartida y el pensamiento visual, todo esto, chiquillos, perdón, tiene que ver con las metodologías que se pueden denominar metodologías de trabajo activo. Pero este trabajo activo, Cintia, ¿de parte de quién va a ser? ¿De quién se espera de que este trabajo sea activo? Cintia Vega. Profesora. ¿De quién esperamos que haya actividad? ¿De quién esperamos que el trabajo que nosotros podamos decir, este individuo está siendo activo con esta metodología? En este caso, por el tema que estaban conversando mis compañeras en la disertación, ¿cierto? No, de todas las metodologías que vimos. Nosotras vimos ahora 8 metodologías que son aprendizajes activos o metodologías de trabajo activo. Ya, yo creo que eso se basa en todo, en cada uno y en lo que uno va aprendiendo y lo que le van enseñando. Pero cuando hablamos de todo, lo que va aprendiendo y lo que le van enseñando, ¿quién aprende? ¿A quién se le enseña? Al alumno, pero acá en este caso aprende el alumno y también aprende el docente. Exacto. Son ambos. Claro, pero la metodología, ¿hacia quién está intencionada para desarrollar este aprendizaje? Al alumno. Al alumno. Claro. Chiquillas, efectivamente, Cintia, esa es la respuesta. Nosotros intencionamos esta metodología de trabajo para que los estudiantes sean los que aprenden, ¿ya? Para que los estudiantes sean activos en este aprendizaje, ¿ya? Chiquillas, a ver, pasando a otro punto, vamos a ver que vamos a trabajar mediación pedagógica. Ese es nuestro tema de hoy día, aparte de lo que vimos de los trabajos que ustedes realizaron. Y vamos a partir, nos quedan poquitos minutos de clase, pero igual vamos a ver un poco de esta materia, ¿ya? Ariela, ¿qué será para usted esto de mediación pedagógica? Basándonos también en lo que vieron ustedes ahora de las investigaciones de las estrategias metodológicas. Profe, es como un intermedio. Yo aprendo, tú aprendes.
Ya, ¿y Una quién cosa hará así. esta mediación en este caso? Pucha, en este caso sería el profe alumno. El profe Por- y el alumno, y en este caso, ¿y ustedes? ¿Entre compañeros también? Entre compañeros también. Entre compañeros, por ser la tele, también nos da Entre nuestros pares. información. Entre nuestros pares, pero si nosotros nos enfocamos principalmente, Ariela, en este punto de la mediación pedagógica. ¿Qué media en esta parte específicamente? No, pues entre el docente y el alumno. Ya, ¿y quién es el mediador aquí? Entre el docente y el alumno. Lea estos objetivos de la clase. Identificar el concepto de mediación pedagógica. Comprender el rol del técnico en educación en el proceso de mediación pedagógica. ¿Qué rol tendrá usted en este proceso de mediación pedagógica? Quizá hacer ¿cómo se llama? El acercarse al alumno, o sea, quizá el docente en este caso no se puede acercar tanto al alumno y es el técnico el que se puede decir así como que pone más vista y quizás puede llegar a ser una mediación, no sé, por facilitar quizás algún concepto que no entienda o no sé, el niño mismo te puede dar información que tú no conoces. Esa palabra no la vamos a olvidar, el facilitar, ¿ya? Cuando uno es mediador también es facilitador. En este caso es como acercar el aprendizaje al estudiante. Buena respuesta, Ariela. Silvia, ¿puede encender su cámara, por favor? Y me lee esta definición, por favor, querida. ¿Qué es la mediación pedagógica? La mediación pedagógica consiste en el proceso de acompañar y promover el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Es el intento de comprender y dar sentido al acto educativo en cualquier edad y circunstancia en que se produzca, a fin de colaborar en el aprendizaje como construcción y apropiación del mundo y de sí mismo. ¿Qué nos querrá decir esta definición? ¿Cuál es su rol? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué es lo que se espera que haga en la sala de clases en función del aprendizaje de los niños y las niñas? ¿Acompañar, profe? Acompañar. ¿Y qué será este acompañar? Así como estar sentado al Colaborar lado del en el estudiante. aprendizaje. ¿Cómo? Orientar. Colaborar en el aprendizaje del estudiante. Exacto, súper buena. Colaborar, acompañar, orientar. Todas estas palabras que son acciones que ustedes pueden realizar en la colaboración o en esta mediación pedagógica tienen que ver con la construcción del aprendizaje y que los estudiantes se apropien de esta información, ¿ya? Y que puedan utilizarla. El fin último de esto, chiquillos, es que los niños y las niñas puedan utilizar la información al apropiarse de ella, ¿ya? Nefertiti, ¿cuál cree usted que es el rol mediador del técnico en educación? ¿Puede ser entre el profesor y los alumnos? ¿Por qué? Y si lo vemos desde el punto de vista del aprendizaje y los estudiantes. Porque a veces el profesor tiene a lo mejor más cosas que hacer, cosas más técnicas. ¿Ya? Y no como la oportunidad de estar como más cerca de los alumnos, da lo mismo si es niño o adolescente. Ya, y supongamos que lo vemos desde otro punto de vista, de que yo tengo un proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Se acuerdan que vimos eso? Y que no se podían separar este proceso de enseñanza y aprendizaje. Y que como yo tengo este proceso, el estudiante va a estar al otro lado y entre medio estoy yo como mediador. Yo soy el técnico y tengo un rol de mediador entre el aprendizaje y el estudiante. ¿Cuál va a ser ese rol que voy a tener yo? En ayudar en el aprendizaje, facilitar el aprendizaje. Vamos a ver si es eso. A ver, Nefertiti, lea esta definición, por favor, o esta idea general. Ya, el rol mediador del técnico en educación. El rol mediador consiste en facilitar los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes, logrando un desarrollo integral a través de las experiencias significativas que el educador planifica correspondiendo a las necesidades y capacidades de cada uno de ellos. Ya, ¿tenían razón lo que decían las niñas? Sí. ¿Por qué? Porque ocuparon la palabra que era facilitar, pues, facilitar el aprendizaje independiente
O sea, según la planificación, lo que hemos visto como casi en todas las clases. ¿Ya? Según la necesidad de cada uno. Claro, por lo tanto, ahí ya va un poco más allá de esto de que hacer un acompañamiento al estudiante solamente, ¿cierto? Acá ustedes tienen que estar como entre el aprendizaje o entre estos procesos para que el niño y la niña puedan lograrlo, ¿ya? Gracias, Nefertiti. Y sí, efectivamente, chicas, dieron en el clavo con lo que es el rol mediador del técnico. Yo no solo estoy en la sala para seguir las indicaciones del docente de aula, ¿ya? Yo también soy como la persona que va a intervenir en este proceso de manera significativa, porque eso es lo que yo quiero lograr en los estudiantes, aprendizajes significativos, ¿ya? Silvia, ¿podemos leer esto, por favor? Observamos el rol mediador del técnico en educación cuando colabora de manera permanente con él o la educadora del aula, usa estrategias lúdicas y creativas, posee dominio de habilidades y conocimientos, muestra proactividad y espíritu participativo, muestra empatía y afectividad, muestra capacidad de relacionarse y trabajar en equipo y facilita los aprendizajes del NNA. Ya, de niños, niñas y adolescentes. Defíname una por lo menos de estas condiciones que se solicitan o que debe tener el técnico en educación. La que a usted más le llame la atención. Escoja una. Es que como que siento que todas estas son... No me llama ninguna la atención. Siento que todas estas debiesen estar dentro del rol del mediador. Ya, pero ¿hay alguna que para usted pueda ser más o menos importante? Nuestra capacidad de relacionarse y trabajar en equipo es algo importante igual dentro del aula. ¿Por qué? Porque sí, porque es fundamental para los NNA que por parte del docente, del técnico, se muestre un poco las ganas de querer participar con los niños, de hacer un trabajo en equipo, de colaborar con los demás. Ya. Y a ver, y si usted tuviera que darle importancia o relevancia entre uno u otro, ¿ese sería el más importante? No. ¿Cuál sería el más importante? Usa estrategias lúdicas y creativas. ¿Por qué? Ay, profesora. A ver. Porque esto igual ayuda en el aprendizaje del niño, depende de las estrategias como les vamos a enseñar, es igual una manera de facilitar un poco su aprendizaje con estrategias lúdicas y creativas. Ya, ¿y eso será solamente para trabajar con niños pequeños? No, creo que no. Por ejemplo, ustedes trabajan con la profe Pame y la profe Pame le hace Kahoot, ¿cierto? Sí. Y en recursos didácticos ustedes tienen que aprender a trabajar usando distintos tipos de TICs. Y ustedes ya son adultas, pues, ya son estudiantes de educación superior. Por lo tanto, efectivamente, el uso de estrategias lúdicas y creativas tiene que ver con este rol del mediador del técnico, que ustedes puedan manejar esto, pero en función del aprendizaje, ¿ya? Pero del aprendizaje que está guiado hacia un estudiante, ¿ya? Gracias, Silvia. Chicas, vamos a ver. No vamos a alcanzar a ver todo esto, pero necesito que revisen este PPT para mañana para que lo podamos analizar y para que puedan intervenir también. Vamos a utilizar entonces clase invertida para mañana. Ustedes analizan y mañana discutimos, ¿ok? Es esencial, chiquillas, que ustedes puedan tomar estas estrategias que ustedes tuvieron que analizar. Es lo que se tiene que utilizar actualmente con los chiquillos, está en base al constructivismo, está en base a cómo se tiene que realizar la pedagogía, porque la pedagogía hoy día tiene que ser crítica, ¿ya? Yo no quiero estudiantes que estén sentados mirando y anotando, sino que intervengan en su proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿ya? Yo la verdad que hoy día me siento un poquito enferma, si mañana amanezco peor les voy a avisar,
a la Pati, yo creo, para que les avise, pero voy a tratar de tomarme unos 20 toxines a las 6 de la tarde, ¿ya? Pero su trabajo, el trabajo que hicieron hoy día, súper bien, chiquillas, las felicito por el desempeño. Tere levantó la mano. Fue un error. Sí, ¿qué PPT es este? Que no alcanzó El a ver el último número que al subí comienzo. hoy día es el de la clase 11. 11. Ya, gracias. ¿Ya? 11. Sí, ya está en el aula. Nos vemos mañana, pero antes de todo, Fallon, ¿qué vimos hoy día? Vimos las distintas modalidades de trabajar en clase, ¿Ya? cómo apoyar a los estudiantes, Ya. La relevancia que tenemos nosotros como asistentes de educación en el aula, que es importante estar apoyando y acompañando siempre a los estudiantes y reforzando el contenido que se pasa durante la ¿Cómo se llama esa función que tienen ustedes? Ay, se me fue la palabra. Ayuden. Mediación. Justamente. La mediación. Ya, de las estrategias que se propusieron, Fallon, ¿cuál vieron ustedes en su grupo? La gamificación. Ya, una que no sea la gamificación que le haya llamado la atención. El apoyo colaborativo. Ya, el trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo. A veces también se llama, tiene otros nombres, pero trabajo cooperativo o colaborativo. ¿Por qué esa estrategia? Porque genera más interacción entre los estudiantes, entre todos, entre el docente, los estudiantes, los asistentes, entre todos en el aula. Se generan como ideas de todos y todos pueden aprender un poquito de cada uno de sus compañeros. Exacto. ¿Y qué es lo que nos dice el constructivismo? ¿Qué es lo que hemos estado viendo en todas estas clases? ¿Es relevante? Claro. Exacto. Chiquillas, muy buen trabajo. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Estudien, ¿ya? Gracias, profe. Hasta Chao, mañana. profe. Descanse. Ya se nos chasconeó la Nefertiti. Chao. Se nos chasconeó la Nefertiti. Sí, profe, ya estaba ahí, el pinche no me aguanta. Peinó con la ventana abierta la Nefertiti.